que es importante y compartir. Zurita, personaje desconocido, no tan mediático, polémico, siempre envuelto en investigaciones. No voy a hablar de aquello. Lo que se lanzó hoy Zurita, que es el candidato reemplazo de Villavicencio, es terrible. Terrible porque realmente enloda todo lo que se está viviendo. Terrible porque sin un proceso, sin una prueba, solo con la denuncia de Villavicencio, que muchos otros también pusieron, acuérdense ustedes, o sea, había una ola de acusaciones y miren cómo se concretó tan feo con él, pero todo el mundo estaba amenazado y no quiero decir que lo hacían por gusto. Pero así como amenazó Villavicencio y denunció de que lo querían acabar, liquidar o desvivir, también los asambleístas y actores de otros grupos lo denunciaban a Villavicencio por las mismas situaciones. Entonces, ¿era una guerra política? Por supuesto que sí. ¿Era una guerra de narrativas políticas? Por supuesto que sí. Pero de ahí a acusar, a mencionar, a dar a entender y con ello crear toda una novela para que la audiencia, la gente se decante por otros candidatos solo por votaciones, me parece horroroso. Gracias, León A. Guzmán. Yo les había dicho a mis queridos amigos que estas cosas iban a pasar, se crea la atmósfera. Se crea la atmósfera desde medios de comunicación, se crea la atmósfera de que son verdades cuando saben muy bien que no lo es. Se crea y se permite cuando, por ejemplo, medios, prensa, periodistas saben que es una mentira, saben que está mal y no dicen absolutamente nada. Claro, porque afecta a un grupo que también me cae mal, ¿no? Y en esta dinámica de que me caen mal. Escuchen lo que dice el señor Zurita en torno al caso de Villavicencio. El 13 de abril de 2023, el asambleísta Fernando Villavicencio, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presentó a la Fiscalía una denuncia formal en contra de 5 asambleístas. La razón, un posible ataque contra su vida bajo la modalidad de sicariato. Los nombrados fueron un asambleísta del Partido Social Cristiano, Pablo Muentes, y el resto asambleístas relacionados a la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González, Walter Gómez. La denuncia presentada en la Fiscalía General del Estado narra cómo Fernando Villavicencio se enteró a través de asambleístas que prefirieron guardar el anonimato de esta condición y de esta planificación que realizaban. Algunos de ellos buscan la reelección y la gran pregunta es, ¿qué hacían estos 5 asambleístas hablando de sicariato? ¿Y qué respuesta le deben dar al país luego del crimen brutal de Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto? Deben responderle al país las circunstancias por las cuales fueron acusados por Fernando. A ver, oiga, crean lo que es bastante terrible, penoso. No se puede desvirtuar aquello, pero yo solamente quiero recordar que en esta guerra política de denuncias y acusaciones también hubo contra Villavicencio muchas. Imagínense ustedes de estas denuncias que ocurran y que le pase a otro personaje político, como ya ha ocurrido. Entonces estaríamos hablando que de manera automática Villavicencio sería el causante o el autor del crimen. Esa denuncia, primero decir que ya hay respuesta, que ya hay reacciones. Creo que Roberto Cuero va a hacer una rueda de prensa el día de hoy, vamos a tener información de aquello y creo que mañana va a estar con nosotros, si no me equivoco, en el noticiero para hablar precisamente de este tipo de acusaciones que son terribles. Uno de los asambleístas mencionados mandó una carta que dice lo siguiente: al señor Zurita, mis diferencias con Villavicencio fueron públicas y se dieron en la Comisión de Fiscalización cuando me pidió evitar el juicio político contra Diego Ordóñez. Imagínense ustedes, yo sé que es horrible hablar de alguien que ya no está entre nosotros, pero no es mentira de que Villavicencio protegió al gobierno de Lazo. Y miren lo irónico, hoy los abogados de la familia Villavicencio
están en fiscalía poniendo una denuncia contra Lazo, contra el gobierno. O sea, hablemos de responsabilidades concretas y directas. Concretas y directas. Díganme ustedes quién es el responsable de la seguridad de todos nosotros. El Estado, el gobierno. Y como la familia lo dice y los abogados con la demanda que han presentado, que no sé si podemos tener el video, el responsable es el gobierno, no porque Lazo lo haya matado, como siempre lo hemos dicho, sino porque Lazo es el presidente y hubo falencias. Y ojo, responsables, la seguridad, el encargado de la seguridad y todo su entorno. Señores, si tienen que investigar la muerte de Villavicencio, tienen que empezar de casa adentro, porque los sicarios, según Carrillo, estuvieron adentro en el mitin. Eran militantes, eran amigos. ¿O es que llevaban a gente desconocida? Perdónenme, se llega con militancia y se llega con militancia registrada. Pablo Muentes dijo esto: me negué al juicio político de Ordóñez, que se le seguía por el mal manejo de la seguridad pública del país. Por supuesto me negué, y por eso el amenazado públicamente por él fui yo. Villavicencio amenazó al asambleísta Muentes. Por ese motivo lo denuncié en la Fiscalía General del Estado el mes de abril. Es claro que las afirmaciones de Zurita son en lo político una desesperada campaña sucia y en lo jurídico una vulgar y perversa calumnia. Me imagino que tendrá que responder. Tan pronto termine la primera vuelta electoral, iniciaré contra él y contra quienes quieran mancillar mi nombre las pertinentes acciones legales, incluyendo las penales. Pablo Muentes, uno de los mencionados del PSC en esta tremenda acusación. Y vea, ahí está. Muentes lo denunció a Villavicencio porque Villavicencio lo había amenazado de muerte. La pregunta es esta: si Muentes es asesinado, ¿automáticamente lo vuelve culpable a Villavicencio? No. Claro que hay un antecedente, claro que hay un asunto que la Fiscalía tiene que investigar, claro que tiene que iniciarse, pero tú no puedes, simplemente porque dices, ese me pegó, sin que sea flagrancia, ese me pegó y el otro, ok, vamos, preso, dale palo. Oye, aguanta, yo no soy. Sin flagrancia, bueno, entra en un proceso de investigación, por supuesto, pero aquí estaban los puntos encontrados en la política. Esta es la respuesta del señor Pablo Muentes, pero por supuesto, mis queridos amigos, que va a haber una respuesta por parte del señor Roberto Cuero, que casualmente hoy van a tener una rueda de prensa y van a hablar precisamente sobre esto. Lo irónico, yo no sé si puedo tener este material, no sé si lo habríamos tenido, mi querida producción, es ver cómo la demanda y la denuncia que ya se presenta es en contra del gobierno del presidente Guillermo Lazo, precisamente por no garantizarle la seguridad, ¿ok?, al candidato Villavicencio, cuando ha existido denuncias gravísimas de que el propio gobierno le quitó la seguridad que tenía en su principio, que era mucho más coordinada y más fuerte, y terminaron con una seguridad paupérrima. Eso lo hizo el gobierno del presidente Guillermo Lazo. Entonces, no hay una culpabilidad directa porque no se puede mentir, como otras personas están lo hacen descaradamente. No se puede mentir, no se puede decir, sí, Lazo es culpable, Lazo estuvo ahí, Lazo apretó el gatillo. Eso sería irresponsable. Pero sí se puede decir que tiene grado de responsabilidad el señor gobierno, precisamente por no garantizar la vida de los ecuatorianos. No solamente de Villavicencio, sino de todos los ecuatorianos que hoy viven en completa zozobra. Bueno, creo que no tenemos eso, lo vamos a dejar igual para tenerlo en algún momento, pero lo que tengo... ya me acuerdo dónde estaba. Lo que sabemos es que la denuncia, más bien, de la familia de Villavicencio, ¿ok?, es en contra del gobierno nacional. Póngalo, por favor, porque yo creo que es importante contextualizar todo esto y desvirtuar estas campañas negativas, sucias, horribles que se están dando
ahora justamente en épocas electorales. Veamos si se descarga. Ok. Y ubiquémoslo, mi querida producción. Estamos en vivo y en directo. No olviden apoyar con todo lo que es el trabajo. Adelante. El audio. Por omisión dolosa, en contra del presidente de la República, como... Repítalo. En esta oportunidad vengo a presentar la denuncia por omisión dolosa en contra del presidente de la República como representante del Ejecutivo, también contra el Ministerio del Interior con su representante, el teniente coronel Zapata, está el general Salinas, y también estamos ahí que se investigue a cada uno de los funcionarios y personeros de la policía que estuvieron a cargo de precautelar la vida de quien fue Fernando Villavicencio, y no solamente de Fernando Villavicencio, sino también de quienes estuvieron en el mitin. Recordemos que hay 9 personas heridas además de Fernando Villavicencio. Así es. Recordemos que hay un sospechoso que fue abatido y el cual, en lugar de llevarle a una casa de salud, lo que hicieron fue llevarle a flagrancia, donde nos indicaron que había fallecido. Bueno, la verdad debe sobrepasar la pugna y la riña política. No puedo entender que por una saciedad de venganza no se quiera encontrar al verdadero culpable y se tire el lodo con ventilador con tal de afectar un tema electoral. O sea, que la muerte de Villavicencio solo sea reducida a un tema electoral. Sí, tal vez en sus reuniones tienen que haber dicho, si algo hubiese querido Villavicencio es que se utilice esto para golpear al correísmo. Bueno, triste pero cierto, ¿no? Hasta en estas situaciones tan delicadas. Se acabó. Free drinks in the house.